Buen día. Buen día, profe. ¿Cómo va? Vamos a esperar un poco. Avísenle a sus compañeros que entreguen ya. Los grupos que no entregaron aún, si tienen algún contacto, ya se ha cumplido el plazo. Y esperaremos que se vayan sumando un poco más. Tenemos una jornada acotada hoy. Buen día. Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo va eso? ¿Bien? ¿Todo bien? Bueno, mejor así. Están los grupos acá cumplidores con el plazo, bien. Ahí van entregando. Bueno. Mucho problema con el punto 1 veo, ¿eh? Hola, profe. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bien, bien. Veo problemas con el punto 1, me parece, con el tema con la práctica, digamos. No creo mucho, ¿no? Tantas consultas. Yo me refiero a por las consultas del foro. A nosotros nos costó el tema de, o sea, el proceso crítico lo teníamos definido, no nos quedaba muy claro el tema de las variables. O sea, las pusimos, pero no sabíamos si... El proceso crítico en sí era el alto horno y lo sí, que es... eso sabíamos. Y lo que es las variables son las variables que hacen a que ese proceso de alto horno sea proceso crítico, ¿no? Es como que un poco una definición semántica de decir, si tengo un proceso crítico, ¿qué variables son las que hacen que ese proceso precisamente sea crítico? Si bien es un ejercicio donde por ahí, como me han dicho por ahí, creo que está Parasole ahí presente, que no había tiempos ni lo que es unidades, básicamente faltaba por ahí eso, sí, ver desde el punto de vista de lo que era el gráfico y bueno, lo que ustedes vieron en el flyer, cuando se iba al proceso de alto horno, que era lo que más llevaba en sí, aparte, siguiendo con que el alto horno llevaba varias cuestiones en su proceso, que después el resto no lo hacía. Por lo tanto, daba a indicar igualmente, a ver, esto no es como era un poco abierto a la interpretación esto que estoy diciendo, no es muy relevante que digamos ese puntito, ¿no? Por ahí sí basarse en lo que es cómo arman un diagrama de procesos, cómo calculan un estudio de tiempo, que es el punto 2, y creo que no hubo tanta duda porque no me han consultado eso en el foro, y lo hemos visto. Y después el punto 3 y 4, más que nada, eran puntos conceptuales, prácticos en sí, en cuanto a lo que es razonamiento de los temas que vimos, tanto en el Zoom, en los prácticos y en la teoría, en las definiciones de la teoría. Me quedan todavía 2 equipos. Les pido por favor que cumplamos con los plazos de la cátedra y entreguen, así directo. 3 equipos me quedan. Tengo 3, 6, 8, 3 equipos. Entreguen y bueno, lo veremos después. Porque hay que empezar con esto y ya se cumplió el plazo. En cuanto a plazo se refiere también a un equipo que me debe el trabajo práctico número 10, que es el del sábado pasado. En sí, fui, no digo criticado, pero fui bastante cargado en la semana con los compañeros de la cátedra, diciéndome que era muy, muy bueno en cuanto al plazo de la entrega de trabajos prácticos, porque decían que era un trabajo práctico para hacerlo en 1 o 2 días. Y yo les di hasta el jueves. Pero bueno, es una chicana que me hicieron. No le dé bola, profe, no le dé bola.
No, más allá de eso, igualmente. Claro, no le haga caso, profe, no le haga caso. Igualmente. Nosotros estamos con vos, Cristian. Te apoyamos, Cristian. No, gracias. Igualmente, hubo un plazo de entrega, ¿no? Y en el caso de que, a ver, fue una semana bastante movida en cuanto a este trabajo, porque hubo consultas por mail, de hecho hasta un Zoom en la semana, que como les digo, yo les he dicho, creo ya, si necesitan o algo, podemos coordinar en algún momento de la semana que podamos todos, y hacemos un Zoom para aclarar algunas cuestiones, un mini Zoom de ese que no se entienda. Pero nada, hay un plazo, y el plazo terminó el jueves. En el caso de que haya algún problema grande que implique realizar el trabajo de nuevo, o no sé, se borró todo, o un inconveniente grande, bueno, ese equipo se debe comunicar conmigo y pedir una opción de una prórroga, que de hecho ocurrió en un equipo y se lo di hasta ayer. Por lo tanto, les pido que eso lo comuniquen y no se tiren directamente a decir no lo entendí, no lo entrego. Porque es peor no entregar que entregar un trabajo que tenga observaciones y lo vuelvan a hacer de nuevo. Como le dije muchas veces, acá la equivocación va a implicar que o reprueben me refiero a la vida universitaria, ¿no? Que reprueben un examen, que recursen una materia o que tengan que hacer un trabajo de nuevo. No va a implicar más que eso, y mientras haya tiempo, acá en esta cátedra lo vamos a hacer. Así que activen los micrófonos, lo único. Gracias. Nada, en la cuestión de los equipos que no cumplen con el plazo, sea plazo de la cátedra o una prórroga hipotética luego, va a haber dos opciones como calificación. Yo el trabajo se lo voy a aceptar en la medida de que lo entreguen el día de hoy. Y luego va a haber dos calificaciones probables. Si el trabajo está hecho correctamente para aprobar, va a estar como máximo con un regular, y si el trabajo está mal, va a estar reprobado. O sea, regular o reprobado. Porque no podemos, digamos, en una cátedra hay plazos a cumplir. En el caso de que haya problemas, como decía, se comunica, se ve, se estudia, caso en particular, pero nada, eso. Aparte sería, profesor, injusto con el resto de los equipos. Por supuesto. Porque hubo 1 o 2 equipos, creo que el lunes ya el martes lo tenían. Pero bueno, como les digo, si hay inconvenientes, me lo dicen con tiempo y lo vemos. Nosotros, Raúl también, estamos, si bien el Zoom dura 2 horas, estamos en constante comunicación o abiertos a atender consultas durante la semana, que para eso estamos, y aparte entendemos la situación en la que estamos viviendo esta cuestión, de estar así, a la distancia, que es todo más difícil, son temas complicados para dar virtual, la verdad que a nosotros también se nos complica la cuestión de la preparación y cómo exponerlo para lograr, aunque sea un máximo entendimiento de esto, porque es algo nuevo para todos, no todo el mundo vio producción en una materia en la carrera hasta el momento, no todo el mundo trabaja en una planta de producción, y no tienen por qué hacerlo tampoco, entonces es complicado. Pero bueno, la cuestión de plazos y formas, tratemos de cumplir eso sí. Nada más. Perdón, Cristian, ¿estás hablando del último trabajo? Sí. Yo no recibí, generalmente respondés como recibido y no recibí ninguna respuesta. ¿No te respondí? ¿Te respondí? ¿El de Createrapia sos vos? Que me mandás ahí. Sí, lo recibí respondiendo, sí. Sí, no se me habrá pasado, pero igual en el caso de que no lo reciba, igual te lo voy a decir, porque lo veo. Por ejemplo, en los parciales no respondí ninguna entrega porque no le quiero alterar el orden a Raúl después, porque después figura yo, entonces que queden todos en línea, y así todo veo que me falta igual todavía entregas, me faltan 2, así que por favor pónganse las pilas y entreguen esos 2 equipos que quedan, porque nada, hay que entregar en plazo, en tiempo y forma. Así que bueno, simplemente comentarles eso. Bueno, las notas van a estar seguramente el miércoles. Antes del miércoles, el miércoles a más tardar. Sí, a más tardar el miércoles, con la calificación del trabajo práctico 10 y el de costos, el de hoy, vamos a hacer la entrega el día martes, y ese seguramente va a estar para fin de la semana, para el viernes, jueves o viernes.
La idea es que el sábado que viene tengamos, bueno, el material, más allá que va a estar subido el miércoles de la clase que viene, que el sábado que viene, ya que es el último, o uno de los últimos ya, estemos todos al día en cuanto a entregas y correcciones, etc. Así que, nada, simplemente comentarles eso y lo voy habilitando acá a Raúl para que exponga lo suyo y nosotros nos encontramos en breve con el trabajo. El trabajo 10 va a estar, ahí me preguntan, el trabajo 10 va a estar para el miércoles con las notas del examen, o el martes o el miércoles, con las notas del examen. Primero, yo diría, no para ustedes, para la chica que me está preguntando, que su grupo entregó, pero yo diría que primero terminen de entregar el trabajo 10, porque no me lo han terminado de entregar. Y después arrancamos con la corrección. Lo mismo con los exámenes. Así que, nada, lo dejo a Raúl acá. ¿Ya estás para compartir, Raúl? Sí. Bueno. Yo digo, desde esta materia tiene una virtud, que es la que venimos insistiendo durante todo el año, que tiene que ver con toda la cuestión de costos de la producción. Ya sea por maximizar la producción, con incrementar la eficiencia, con disminuir los costos, con disminuir, darle evitar caídas de tiempo. Y cuando hablo de evitar caídas de tiempo, evitar pagar mano de obra que no es necesario. Entonces, de alguna manera, el tema de costos debería estar al principio de la cursada, pero no sé por qué lo han puesto ahora. Y si tuviera que definir así a breve, ya ustedes van a tener una materia que se llame costos. De alguna manera, para los que lo cursaron, esto no es nada más que un breve repaso, y para que los que no lo cursaron va a ser realmente una innovación, pero tiene mucho que ver con la materia que estamos cursando. Digo, si tuviéramos que conceptualizar qué es el concepto de costos, de alguna manera podemos decir que costo es aquel esfuerzo económico para poder producir un bien o un servicio. Y esto es así. ¿Cuánto nos sale producir un determinado bien, un determinado producto o un determinado servicio? Y luego el esquema de Firminas plantea qué es una precalculación de costos. Y la precalculación de costos de alguna manera tiene mucho que ver con apartarse del costo contable. Tiene que ver con exponer la receta de cuánta materia prima, cuánta mano de obra y cuántos gastos generales de fabricación se necesitan para poder producir una unidad de producto terminado. La materia prima va a tener su estándar de cantidad de materia prima, su estándar de mano de obra y su porcentaje de gastos generales de fabricación asociados a la mano de obra, puede ser la mano de obra. Con lo cual, si lo multiplico por los costos de reposición de materia prima, por los costos de reposición de mano de obra, en definitiva voy a tener el costo actual, y si lo multiplico por el costo estándar de materia prima y por el costo estándar de mano de obra, voy a tener el costo estándar. De alguna manera, la precalculación de costos nos soluciona la receta de cómo calcular el costo hoy para poder determinar el precio. O si el precio viene determinado, para saber cuál es la rentabilidad que estoy teniendo. Esto de la línea de flotación, no, la explosión de producto no parte a partir de la precalculación de costos. Viene como la precalculación de costos viene como consecuencia de la explosión de producto. Y bueno, primero necesito tener la explosión de un producto para después saber cuál es el costo asociado.
la precalculación de costos, como bien le dije yo, tiene que ver con el cálculo del costo estándar, ¿no? De alguna manera, yo tengo que saber las cantidades de materia prima y los precios de materia prima, las cantidades de mano de obra y los precios de mano de obra. Como bien dice acá, el costo, las cantidades de materia prima se determinan a través de los estándares de materia prima. Nosotros hemos aprendido a cómo calcular los estándares de mano de obra. Los estándares de materia prima los fija la Oficina de Ingeniería Industrial. Y en cuanto a los precios de materia prima asociados a estos estándares, es como dice acá, factura menos porcentaje neto de impuestos, ¿no? O sea que no tomamos el importe, incluidos los impuestos, a los fines de determinar el costo de la materia prima. O sea, el porcentaje de la factura, el costo de la factura, excluidos todos los impuestos. Y en cuanto a los desperdicios y desechos de materia prima, ya lo tenemos contemplado dentro de los estándares de cantidades. ¿Qué más? En cuanto a la mano de obra directa, el cálculo es la mano de obra directa, ¿qué dice acá? Es un porcentaje, a ver, es el porcentaje del jornal, es el jornal, incluido las cargas sociales. O sea, de alguna manera yo tomo el jornal percibido por el operario, más las cargas sociales o los aportes patronales, como les guste llamar a ustedes, esto dividido la cantidad de trabajo va a ser la hora hombre asociada a la mano de obra, incluyendo todos estos tiempos y ineficiencias y imprevistas o bla, 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 bla. De alguna manera, digo, acuérdense de cuando determinamos el costo estándar de mano de obra, nosotros incluíamos un párrafo en cuanto a la tabla de tolerancias. Estas tablas de tolerancias hacían llegar el costo del cronometraje o el costo de lo que fuera, básicamente el cronometraje, le incluíamos el porcentaje de tolerancia para llegar al cálculo real de mano de obra. ¿Pero por qué? Porque nosotros tenemos un operario que entra, marca tarjeta y sale marca tarjeta. En ese tiempo que estuvo en la empresa, no todo el tiempo es producción, sino que hay ineficiencias permitidas. De alguna manera el almuerzo, la merienda, ir al baño, ir a la oficina de recursos humanos a hacer algún trámite, son momentos que el operario no está produciendo y que realmente está permitido. Con lo cual digo, la mano de obra en cuanto al cálculo de estándar, los tiempos incluyen estas ineficiencias permitidas que habrá acá. Y en cuanto a los gastos generales de fabricación, es un porcentaje por sector o un porcentaje de la mano de la directa. De alguna manera, los gastos generales de fabricación, acuérdense que en un sistema de costeo por absorción incluyen costos variables indirectos y costos fijos. De alguna manera, vuelvo a reiterar, los gastos generales de fabricación son todos aquellos costos prorrateables, fijos y variables. ¿Pero por qué fijos? Acuérdense que en un esquema de costeo por absorción, impositivamente estamos obligados a incluir los costos fijos. ¿Por qué? Si por definición de costos tengo que costos es ¿cómo se llama? Costos es el esfuerzo económico para producir un bien o un servicio, tan esfuerzo económico es el costo variable como el costo fijo, incluyendo el costo variable, la materia prima y la mano de obra. ¿Hasta acá me siguen? ¿O voy muy rápido? Quizás lo único que estoy haciendo es repasar conceptos que ya vimos desde que empezamos la materia, pero por eso voy rápido. Pero ¿alguien no entendió? Va bien, profe.
No, no, está bien, profe. Sí, sí. Bien. Bien. Párenme cualquier cosa que no entiendan. De alguna manera, vuelve a incluir a una clasificación de costos. Yo digo, acuérdense que los elementos de un costo de producción es materia prima, mano de obra y gastos generales de fabricación. Los tipos de costos son fijos, variables y semifijos. De alguna manera, los costos fijos son aquellos que permanecen inalterables en el tiempo, considerando volúmenes constantes o más o menos constantes de producción. Los costos variables son aquellos que varían directamente en el tiempo y los semifijos son los que tienen un componente parte de fijos y parte variables. Los costos directos son aquellos identificables en una unidad de producción. Es decir, si yo miro un mate, digo, no sé, el aluminio de la bombilla, seguramente es una materia prima y lo puedo identificar porque lo veo. Y la mano de obra no la veo, pero la puedo identificar en las partes de producción. Entonces, costos directos, aquello identificable en una unidad de producción o aquello imputable directamente a una unidad de producción. Y costos indirectos son aquellos que tengo que prorratear. Es fácil, directos son los que imputables a la unidad de producción, indirectos son aquellos prorrateables. Costos históricos son aquellos que utiliza la contabilidad para poder determinar el costo de ventas, y los costos previstos son aquellos que tienen que ver con el sistema de costeo estándar y que tienen que ver con el presupuesto económico financiero, porque yo de alguna manera nunca me tengo que olvidar que voy a determinar los estándares de producción cuando determino el presupuesto económico para el año que sigue. Y si no tengo presupuesto económico, gravísimo error, porque planeamiento es una medida muy importante a los fines de determinar el objetivo de una empresa, de alguna manera los costos previstos son la recetita de materia prima, mano de obra y gastos generales de fabricación que debo tener. Generalmente digo, todo lo que hemos estudiado durante el año, es decir, localización de planta, layout, diagramas de Gantt, diagramas de PERT, balanceo de línea, de alguna manera son todas estrategias relacionadas para bajar los costos y mejorar la productividad. De alguna manera, vuelve a reiterar acá, ¿cuáles son las estrategias? Las estrategias relacionadas para bajar los costos es todo lo que venimos estudiando ahora que tienden a mejorar la productividad, o todo aquello que tienden a mejorar el costo de un producto. No tanto mejorar el producto, porque en definitiva mejorar el producto tiene que ver con el diseño del producto que también hemos aprendido, acuérdense de la casita de calidad, sino a mejorar el costo del producto, y esto de tomar conciencia de los gastos innecesarios, tiene mucho que ver, tomar conciencia de los gastos innecesarios tiene mucho que ver con las teorías de inventario. Acuérdense que hemos venido, acuérdense de las dos teorías de producción, la teoría tradicional norteamericana del empuje y la tracción, perdón, de la teoría del empuje y la teoría japonesa de la tracción. Acuérdense de no generar inventarios. ¿Por qué? Pero ¿por qué fundamentalmente no tenemos que generar inventario? Para que no quede trabada la inversión en una de las etapas del proceso productivo. Porque si quedan inventarios sin producir, quedan productos sin fabricar y quedan ventas sin realizar. Es muy simple la cosa. Con lo cual, el tema de gastos innecesarios tiene que ver con disminuir la pérdida por desperdicio o por scrap, y tiene que ver con tomar conciencia de los inventarios y que no se generen inventarios. Y tomar decisiones para la fabricación en el caso de que sean de renovación de productos o productos nuevos, ¿no?
De alguna manera, digo, las empresas en sus estrategias de producción siempre incluyen la renovación de productos, un refresh de productos, porque constantemente están saliendo competencia sobre productos nuevos. Imagínense si el celular se hubiera quedado en el viejo ladrillo por un lado y por otro lado tuviéramos este tipo de celular que saca fotos, tiene Excel, tiene Word, no sé, tiene todo lo que quieras, que es una mini computadora. Realmente el ladrillo ni se vendería y hubiera pertenecido a la historia. Con lo cual, digo, las empresas deben tomar decisiones de fabricación, decisiones de mejora tecnológica, de mejora en productividad, a los fines de poder vender y a los fines de satisfacer el mercado, ¿no? Esto está más, esto es más que evidente. Y forma parte, obviamente que cuando yo calculo la rentabilidad de un producto, tengo la contribución marginal 1, contribución marginal 2 y contribución marginal 3. La primera etapa es bajar los costos de producción. De alguna manera forma parte de la estructura de costos y va a formar parte del precio que yo lo voy a poner en el caso de ser formado de precios. ¿Se entiende hasta acá? Lo importante y lo estratégico que es conocer el costo y lo estratégico que es tratar de mejorar los costos sin alterar la calidad de producto. Esto forma parte de una estrategia de acá a la China. No puedo bajar la calidad de producto porque en el momento que bajé la calidad de producto, perdí el mercado. Y le cedí mercado a la competencia, cosa que no puedo. Al contrario, mi estrategia debería, en el caso de que tuviera competencia, vuelvo a decir, la Argentina en cuanto a mercado se refiere es un mercado cuasi monopólico. Está el monopolio de la telefonía, el monopolio de las naftas, el oligopolio de la fabricación de coches, el monopolio de los lácteos, el monopolio de la energía eléctrica. De alguna manera, es una empresa, la Argentina es un país cuasi monopólico, pero para el caso de que existiera la competencia, no podría aflojar estas cuestiones que tienen que ver con la calidad del producto, porque le estoy cediendo al mercado de la competencia. Y si el Estado, para poder regular de alguna manera los precios del mercado, bajan los aranceles de importación, no me tengo que olvidar que vienen productos importados desde otra parte del mundo con tecnología muy superior, con lo cual tampoco puedo bajar la tecnología, sea directa, sea indirecta o sea circunstancialmente. Por eso, bajar costos no es disminuir calidad. Bajar costos no es disminuir tecnología. Bajar costos es mejorar eficiencia, mejorar productividad y mejorar competitividad, que es distinto. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Bien, Alejandra. Sí, profe, se entiende. Bien, bien, muy bien. Entonces volvemos al tema de cómo está compuesto el costo. Volvemos a los elementos de un costo. Los elementos de un costo son la materia prima, que incluye los desperdicios, la mano de obra directa, que incluye los desperdicios de mano de obra, y los gastos generales de fabricación, que volvemos a reiterar, es materia prima y mano de obra son costos directos. Y los gastos generales de fabricación son aquellos costos indirectos, fijos y variables, que necesariamente tengo que prorratear porque no lo puedo asimilar directamente a una unidad de producción. Después digo que en definitiva también puedo analizar los costos por el punto de equilibrio. En realidad no analizo el costo por el punto de equilibrio, porque el punto de equilibrio me fija una estrategia de ventas. En definitiva, quizás el título no es muy feliz acá, pero de alguna manera, digo, el análisis del punto de equilibrio es cuando en la cantidad de ventas que necesito tener para poder cubrir todos los costos. De alguna manera, el punto de equilibrio es ventas menos costos igual a 0. De esa manera, yo digo,
puedo determinar la cantidad mínima de ventas que necesito, valga la redundancia, vender, para poder ni ganar ni perder. A partir del momento del punto de equilibrio es donde yo empiezo a tener rentabilidad, o donde empezamos a tener rentabilidad. Después habla de una clasificación de costos. Costo óptimo, costo técnico, costo normalizado y costo real. El costo óptimo es el costo teórico. El costo técnico es aquellos que surgen de los números en cuanto a la producción técnica. El costo normalizado tiene que ver con el costo estándar y el costo real es el que surge de la contabilidad. De alguna manera nosotros lo que siempre tendemos a ver es el costo normalizado y el costo real. ¿Por qué? Porque el costo normalizado tiene que ver con el presupuesto económico financiero y el costo real tiene que ver con el costo según la contabilidad tradicional. El costo productivo, bueno, de alguna manera el costo productivo acá dice, es el costo relacionado a los volúmenes mínimos de compra. De alguna manera, digo, el costo productivo está relacionado con los volúmenes de compras. Ya vamos a ver la clase que viene, esta teoría, este impacto de las compras sobre los inventarios y cuál es la forma óptima de comprar. Pero de alguna manera, digo, evidentemente que los costos se mueven en función de las compras. En función de las compras en cuanto a volumen, calidad, y en función de las compras en cuanto al precio. De alguna manera, no siempre la mejor compra es el precio más bajo. De alguna manera tiene mucho que ver con distintos tipos de productos, con distintos tipos de calidades y los precios asociados a estas calidades. Muchas veces los precios, acá dice que es que depende del poder negociador de la empresa, a veces sí, a veces no. Hay empresas con mucho poder de negociación, con empresas poderosas o grandes empresas, por ejemplo los supermercados, tienen un poder negociador muy grande e inclusive ponen precios y también está relacionado con los stocks que nosotros tenemos. Una cosa es manejarnos con stock mínimos just in time y otra cosa es manejarnos con stock máximos en función de prevernos de la inflación. Son todas políticas de costos de distintos tipos de empresas. En definitiva, no le estoy hablando nada que ustedes no sepan. Con lo cual, finalmente digo, ¿cuál es la estructura de costos? De alguna manera, la estructura de costos en definitiva es, si yo tuviera que abrir el costo de los tres elementos, materia prima, mano de obra, digo, la estructura de costos en la materia de la licenciatura en administración de costos, tiene que ver con las cantidades de materia prima asociadas a una unidad de producción. Y con la mano de obra asociada, con la cantidad de mano de obra asociada a una unidad de producción. Esa es la estructura de costos. Después veré esto que tiene que acá le ponen estructura de costos, no es tan estructura de costos, sino cómo se compone un costo. Digo que la materia prima más la mano de obra directa, más la mano de obra indirecta, más materia prima indirecta y mano de obra indirecta. Sí hay materia prima indirecta y sí mano de obra indirecta. Dice, profesor, pero ¿cómo hay materia prima indirecta? Y bueno, fíjate vos, si yo tuviera en el galvanizado, de alguna manera, la chapa pasa, yendo un poco al parcial, la fabricación de sideral en cuanto a galvanizado se refiere, la chapa pasa por un pote diluido en zinc a 800 grados. ¿Y cómo se calienta el pote? Por gas. Con lo cual, el gas pasa a ser una materia prima indirecta porque no puedo identificar claramente por tonelada de producción cuánto gas se lleva, con lo cual lo necesito prorratear.
Entonces hay materias primas indirectas, sobre todo en cuanto a insumos se refiere. Y hay mano de obra indirecta. Con lo cual esto sería el costo de fabricación, más los gastos de administración y más los gastos indirectos, más los gastos indirectos de producción, que forman parte de los costos fijos. Bueno, y acá tenemos el que le agrega gastos administrativos, gastos de venta, dice costo productivo, más gastos financieros. Bueno, se morfaron los gastos indirectos. Bueno, acá este cuadrito sería más mano de obra indirecta, más materia prima indirecta, más costos fijos. Serían el costo de fabricación. Le faltan los costos fijos. Los gastos de administración, llámese contable, y gastos de venta forman parte de los costos de producto. En los costos de producto, los gastos indirectos de fabricación, en los gastos generales de fabricación no incluyo los costos de venta, esto van aparte cuando calculo la contribución marginal 2. Y por último, gastos de financieros y otros gastos van acá donde dice costo de venta. Con lo cual, a este cuadrito le faltaría incluir dentro de gastos de fabricación los costos fijos de producción. Costos fijos de producción. Para formar el costo de fabricación. Los gastos de administración y gastos de venta forman parte del costo de producto, entre comillas, y después le agrego los gastos financieros y gastos y otros gastos forman parte del costo de venta. De alguna manera, esto intenta hacer una fórmula flojita del costo de ventas. ¿Me entienden hasta acá? ¿Me van siguiendo? Profe. Sí, profe. Bien. Ninguna duda, ¿no? Con lo cual ustedes cuando desarrollen Por ahora el no. parcial, cuando desarrollen el parcial y los trabajos prácticos, se van a sacar 20, no 10. Entonces vamos antes de pasar a un tema, me gustaría que de alguna manera ustedes relacionen mentalmente que todas estas cuestiones, de alguna manera la localización de planta tiene que ver con los costos de fletes asociados a la fabricación, el costo de materia prima, y la localización de planta también tiene que ver con las amortizaciones, es decir, con los costos fijos, y tiene que ver con los insumos indirectos, que estoy pagando luz, gas, energía eléctrica, y tiene que ver con los costos fijos. O sea, la localización de planta, cómo incide en todos estos costos en cuanto a la producción se refiere. El layout incide en los costos variables y en la productividad. Es decir, cuanto más rápido, en definitiva, haga la producción, de alguna manera más eficiente voy a ser, mejoro la productividad. Y si mejoro la productividad, ¿qué costos bajo? Pregunto. Los costos fijos, profe. Los costos fijos. También el balanceo de línea tiene que ver con mejorar la productividad y mejorar los costos variables. La determinación del costo estándar tiene que ver con determinar la estructura de costos para poder calcular, un montón de cosas. No solamente la producción, sino la productividad, y determinar el diagrama hacer el diagrama de Gantt en cuanto a los tiempos previstos para la producción. Fíjese que no hablo de diagrama de PERT, hablo de diagrama de Gantt. Entonces, fíjense que todos estos temas que hemos venido relacionados tienen que ver con la estructura de costos. Y es importante porque de alguna manera saber el costo de un producto determina la vida de una empresa, determina qué voy a hacer de la empresa y determina la estrategia de la empresa en relación no solamente al mercado, sino tengo estrategia externa y estrategia interna. La estrategia comercial y la estrategia de producción forma parte de las dos estrategias. Y ustedes deben ser estrategas de la estrategia, como futuros licenciados en administración que van a ser. Por eso es importantísimo que sepan esta materia, que es la única que, vuelvo a reiterarles como 15 veces, ya se lo dije, es la única que van a tener de este estilo.